Hola chicos, Hola, buenas noches. buenas noches, Dunia. Buenas noches, Dunia, Valeria, Edgar, Sorangi, que los vi por ahí. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Yo voy a acompañarlos hasta las 8 porque tengo que ir a la clínica, entonces, por aquello. Pero todo bien es de rutina o Sí me siento que ahí gachillo, siento mejor para evitar, porque tengo que trabajar estos días. de verdad, como había dicho, creo que ayer fue incluso ir cortando por ahí las 8:30, entonces tampoco no saturarlo tanto y me interesaba nada más como redondear la parte práctica del costeo por actividades, ¿verdad? Con un casito de los que estaban en la carpeta de semana 7, ¿verdad? Que era el que decía caso Harvard, ¿verdad? Ese fue un caso que nos facilitó un profesor de una universidad de Ecuador, con el que he tenido la oportunidad de compartir ya un par de veces en foros, ¿verdad? En un par de foros hemos coincidido y él me facilitó el caso para análisis, y que tiene bastantes elementos interesantes para redondear eso que hemos venido trabajando del tema de la importancia de costear correctamente. Entonces vamos un segundito para terminar un par de aspectos de gestión por acá.
Ok, ahora sí, estamos listos, chicos, ahora sí. Me avisen si ya están viendo. Profe. Entonces, bueno, como les decía, ¿verdad? Que fue el caso de los derechos de autor los tiene Harvard, ¿verdad? Pero son de acceso público y los compartimos en un foro con la Universidad Internacional del Ecuador, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿verdad? Vamos a ir viendo las particularidades de la empresa. Dice que la empresa viene experimentando caídas en las ganancias, ¿verdad? Que le han bajado el precio a las bombas, ¿verdad? Y que el margen antes de impuestos se ha reducido a menos de 3% cuando el medio, el promedio venía siendo de un 10%, ¿verdad? Y que recientemente se ha incrementado en un 10% el precio, ¿verdad? Y que eso no nos ha espantado los clientes. ¿Y qué nos cuenta el caso? Que tres directivos, ¿verdad? Estuvieron ahí ¿verdad? En peleas, porque más bien la competencia le está bajando el precio a las bombas, ¿verdad? Y que la empresa, a pesar de estar, si los baja, pierde, ¿verdad? Que recordemos que eso era uno de los síntomas de un costeo deficiente, ¿verdad? Si mis competidores están vendiendo a un precio, ¿verdad? Si no tengo pruebas de que sea comercio desleal, ¿verdad? Que también es una opción, pero acá no vamos a hablar de esos temas. Y en un ambiente de competencia sana, si mis competidores pueden permitir esas licencias y seguir siendo rentables, algo tiene que haber de malo en los costos, ¿verdad? Salvo que hayan algún error grosero a nivel de cadena de suministro, que a mí me ha tocado verlo, que el mismo proveedor, ¿verdad? Por la misma cantidad de ítems, a Dunia le ofrece 10% de descuento, a Solange un 20% y a Edgar, por ser sapricista, un 50% de descuento. Mismas Ah, cantidades, mismos materiales, liguista, ¿verdad? profe. ¿Ah? Liguista, más respeto a su brío, pero ya nada más para hacer la anotación. Ah, sí, no. Cualquier cosa menos morado. Ah, sí, de sangre roja y negra. Ok, bueno, ya ¿verdad? Aclarado, ¿verdad? Entonces, bueno, por ser liguista, entonces un 50%. Pero entonces, como sabes, solo por eso, y como nosotros somos aprisionistas y heredianos, solo un 10 les hacemos, ¿verdad? Suele pasar, o sea, ¿con qué criterio, verdad? Recordemos que eso es libre mercado y es el poder de negociar con los proveedores. Entonces, eso es un síntoma ya, pero ya eso es un tema de condición de mercado, pero después de ahí, si es un entorno donde las materias primas se convierten, ¿verdad? Se consiguen al mismo precio, ¿verdad? Que a veces hay mercados muy regulados donde la competitividad entra por temas de calidad, ¿verdad? De reducir el desperdicio, de una mejor logística o un tema de valor agregado. Entonces, en ese tipo de negocios, ¿verdad? Eso es un síntoma, que si la competencia baja el precio y no se afecta, algo estamos haciendo mal a nivel de costeos. Y ahí tenemos el ejemplo de los productos, ¿verdad? Que ellos, Wilkerson, provee productos a fabricantes de equipos de depuración de agua. Empezaron con un diseño de válvulas, ¿verdad? Que para efectos ilustrativos, ¿verdad? Bueno, esta es un poco más sofisticada, ¿verdad? Si en algún momento les ha tocado cerrar la llave de paso del fregadero para arreglar una fuga, el principio de ingeniería de esa pieza es una válvula también.
ya que nada más que está ya más compleja. Y dice que luego aumentaron, ¿verdad?, la presencia en la producción de bombas, ¿verdad?, de gran volumen y reguladores de caudal, que son estos de acá. Un regulador de caudal es simple y sencillamente un medidor, del medidor de agua que tenemos en la entrada de la casa. Y la empresa, ¿verdad?, que se fue estableciendo una base de clientes, ¿verdad?, nos indican y nos hablan un poco la narrativa del proceso, ¿verdad? Dice que el proceso comenzó con la compra de componentes semiterminados que obtenían de diversos proveedores, mecanizaban las partes para lograr la tolerancia requerida y las ensamblan en la planta de producción. Los equipos de mano de obra eran utilizados para las 3 líneas de productos y los ciclos de producción programados para cumplir con los requerimientos de los clientes. Continúan, ¿verdad? Y nos continúan narrando el proceso de producción y dice que aunque aunque sentían que los competidores podían igualar la calidad, nadie intentó ganar una porción del mercado mediante reducción de precios y el margen se mantuvo en el 35% como estándar, ¿verdad?, de margen de ganancia. Y como en las bombas estaban bajando los precios, ¿verdad?, Wilkerson dice que igualó los menores precios para no perder su lugar como principal proveedor de bombas. Dice que los márgenes brutos de las bombas en el último mes habían caído debajo del 20%, porcentaje muy inferior al 35% de margen bruto planificado por la compañía, ¿verdad? Y por ahí dicen que Wilkerson siempre ha utilizado un sistema de contabilidad de costo simple, ¿verdad?, cargando cada unidad como costo de material directo y costo de mano de obra directa. La empresa cuenta con un solo departamento de producción, ¿verdad? Y que los gastos generales de ese departamento eran asignados a los productos como un porcentaje del costo de mano de obra directa del ciclo de producción. Y que las empresas no asignan gastos generales a los productos, ¿verdad? Les dan trato de gasto del periodo y no costo. Y que la métrica de la empresa es sobre el margen de contribución. De que los costos variables en este caso eran solo el material y la mano de obra directa. Entonces aquí me van haciendo un análisis del proceso. Dice que, bueno, que ya estudiaron los gastos generales de la empresa y el estudio reveló algunos detalles. Que los operarios por lo general utilizan varias máquinas, ¿verdad?, simultáneamente una vez que están puestas a punto para otras operaciones, ¿verdad? Y dice que, bueno, que los gastos relacionados con máquinas pueden estar relacionados con las horas de mecanizado de un producto que con las horas de mano de obra empleadas, ¿verdad? Aquí ya me van hablando la relación de los costos, ¿verdad? Y dice que cada vez que un grupo de componentes tiene que ser mecanizado en un ciclo de producción, se requiere una puesta a punto de la máquina, ¿verdad? Que son los famosos setups, ¿verdad? O calibraciones o limpiezas, ¿verdad? Que hay que hacerlas previo a iniciar una tanda de producción, y cada componente de un producto requiere de un ciclo de producción independiente. Después dice que las personas de los departamentos de control de producción y recepción ordenan, procesan, inspeccionan y mueven cada grupo de componentes por ciclo de producción, y que en el área de embalaje y envío ha aumentado durante los últimos 2 años por la cantidad de clientes. Cada vez que se embala y envía productos se requiere la misma cantidad de trabajo. Más, ahí con un par de detalles adicionales.
de que bueno, la empresa ha recabado información y dice que algunas personas recordaron que cuando la demanda fue grande, las máquinas operaban 12.000 horas mensuales. La fábrica manejaba 180 ciclos de producción y 400 envíos sin producir demoras en la producción ni horas extra de trabajo. Entonces esa es como la síntesis de lo que es la empresa, ¿verdad? Entonces vean que se nota ese tema del que hemos venido hablando, ¿verdad? De los síntomas de que algo no anda del todo bien en la empresa, ¿verdad? Y eso es parte de lo que vamos a analizar con el caso. Entonces, tenemos aquí en primera instancia, ¿verdad? Las ventas, ¿verdad? El estado de resultados en términos generales, ¿verdad? Ventas de $2 millones, $271,000 de mano de obra. Hay 458,000 de materiales. ¿Verdad? Y noten la particularidad, ¿verdad? Que la utilidad operativa, bueno, perdón, la operativa no, utilidad antes de impuestos, ¿verdad? De 57,600 $. ¿Verdad? Y para ustedes, bueno, el 268, perdón, a dos decimales. ¿Será razonable, verdad, que después de todo un año y de el ajetreo que conlleva una fábrica, lidiar con sindicatos, seguro social, verdad, Ministerio de Trabajo, salud ocupacional y todo eso, terminar el año con $57,000? O mejor dedicamos ese capital, lo metemos en el banco y esperamos a fin de año el cupón de intereses. ¿Qué dicen ustedes? ¿Una utilidad razonable o si debe ser intervenida la gestión de la empresa? Está muy bajita, profe. Muy baja, ¿verdad? O sea que después de vender $2 millones, terminar con $57,000, ¿verdad? Mejor y el capital, agarrar ese capital que tenemos invertido en la empresa y lo dejamos en el banco.
¿verdad? O lo buscamos hacia otra fuente de ingresos. Entonces vamos a ir viendo el análisis de la empresa. Entonces, ahora sí, tenemos la programación mensual, ¿verdad? Tenemos ahí la programación mensual. Nos hablan de los niveles de producción, ¿verdad? Donde tenemos las válvulas, las bombas, los controladores de flujo, ¿verdad? Vean que ya por aquí nos hablan de las horas máquinas que requieren cada producto, las tandas de producción, los embarques y las horas de supervisión, ¿verdad? O ingeniería. Por ahí ¿verdad? Nos dan los detalles de costo ya a granel, ¿verdad? Y se acuerdan que decía que la empresa le había subido el precio a los controladores de flujo y que los clientes no les estaban regateando, ¿verdad? Y que nadie protestaba. ¿Por qué creen que nadie protestaba? Si nos devolvemos a economía, a la economía uno, ¿verdad? O microeconomía, no sé cómo le llamarán ahora en el programa, que era un producto con demanda inelástica. ¿Se acuerdan que era un producto con demanda inelástica? Les pongo un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Podrá irse decir que no le va a dar el servicio de alumbrado a una comunidad porque el cobre aumentó un 50% el costo en el último mes? Como es nacional, yo creo que no, profe. ¿No? ¿Verdad? Como son empresas del Estado, ¿verdad? Bueno, el ICE, no conozco la ley orgánica tan a fondo, pero digamos, en el caso del lado donde yo estoy, en acueductos y alcantarillados, hay que llevarle el agua a la comunidad, ¿verdad? De hecho, como dicen algunos compañeros de campo, dice, yo mejor sacaría a los lugareños y me los llevo para otro lado y me sale más, y les doy la casa con todo y escrituras y más barato que construirles el acueducto, ¿verdad? Pero, y es mandato constitucional. Bueno, constitucional no, sino de ley, ¿verdad? Entonces, este tipo de productos, ¿verdad? Que son para ese tipo de sistemas y tienen demanda inelástica, ¿verdad? Aunque suban de precio hay que comprarlos, ¿verdad? Ya por ahí veremos de dónde se recorta presupuesto, si para pagar eso, si de horas extra o de viáticos o mantenimiento, o a ver si nos aprueban un presupuesto extraordinario, ¿verdad? Para suplir ese subonazo
en el costo, pero hay que comprarlo, ¿verdad? Eso es igual como ciertos medicamentos para padecimientos crónicos, ¿verdad? Si el Seguro Social le queda mal la entrega de insulina y papá, mamá o la abuela es diabética, ahí vamos a la farmacia de siempre, de donde era más barato y no hay, y la que tiene lo vende de 10.000 pesos más caro el tratamiento. Podemos regatear, o podemos decir, no le vamos a comprar la insulina. No, ¿verdad? A eso nos referimos de un producto con demanda inelástica, ¿verdad? Que el precio no le afecta. Entonces noten que si a nivel de costos, ¿verdad? Con los datos que nos da el ejercicio, ¿verdad? Ya nos dan los costos unitarios de materiales. O sea, tenemos que para las válvulas, ¿verdad? Con el costeo tradicional, ¿verdad? Con el costeo tradicional dice que el producto debería de estarse vendiendo, bueno, los costos de fabricación, perdón, a partir del costeo estándar son $56 de la válvula, $70 para las bombas y 62 dólares el controlador, el regulador de flujo. Entonces, aunque nada, en las filminas, ¿verdad? Nos hablaban de un margen de 35% de la utilidad, ¿verdad? Entonces, si la ganancia es 35%, ¿cuánto es el costo? 65, ¿verdad? Entonces, en este caso, por eso no multiplico, sino dividimos, porque yo lo que sé es el costo, no sé cuánto es el ganancia, ¿verdad? Entonces, vean que por aquí hacemos la aclaración, ¿verdad? Que a nivel de costo son dos conceptos, margen sobre costo, ¿verdad? Y margen de ganancia. El segundo es respecto al precio. Cuando nos hablan de margen de ganancia, es con respecto al precio. Entonces, si el precio, si la ganancia es 35%, significa que el costo es 65, ¿verdad? Entonces, por eso hacemos la división para obtener el precio. ¿Y este precio cuál es? Como les dejo por acá en la nota, el precio teórico. Pero en realidad, ¿a qué precio está vendiendo la empresa? A 86, $87, ¿verdad? Que dentro de la redacción nos daban de que la empresa, para no perder clientes, para mantenerse ¿verdad? Como líder de mercado, bajaba el precio en las bombas, pero que lo subió en los reguladores y que aún así la demanda no se caía, ¿verdad? Entonces, ese es el precio como tal, ¿verdad? Y ya luego nos hablan ahí algunos datos de costos, ¿verdad? Que quedan ahí de soporte. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora a continuación? Proyectar a partir del costeo, del costeo estándar. Y ahora vamos a proyectar entonces nuestro estado de resultados, ¿verdad? Por producto.
tenemos las ventas. Y noten, ¿verdad? El detalle particular de las bombas, que es sobre lo que nos vamos a centrar para nuestros análisis. ¿Qué dato particular tienen las bombas con respecto a la producción? Las bombas son pumps, ¿verdad, profe? Sí, pump, sí, estas son válvulas. La única particularidad que veo es que lo que más se produce. Es el de mayor, ¿verdad? Son válvulas. Bombas y reguladores. Entonces, efectivamente, las bombas son las de mayor volumen. De ahí ven a qué se parece este dato, al estado de resultados proyectado, ¿verdad? Viéndolo ya por producto. Los materiales, no, perdón, la mano de obra directa. Y por último, los materiales. Noten cómo lo vamos viendo dentro de la proyección. Nos coincide, no estamos alterando nada, pero nos interesa más saber el tema por productos. Entonces calculamos el margen de contribución, que es la métrica de evaluación de la empresa. Y como podemos ver, dado que el ejercicio, los materiales y mano de obra son variables,
son variables, ¿verdad? Y todos contribuyen, ¿verdad? No estamos siendo subsidiarios con ninguno de los productos. Entonces, si lo comparamos el porcentaje de margen de contribución, ¿verdad? Entonces, saben que al final esos son los márgenes de contribución. Y si separamos ahora sí el costo fijo, ¿verdad? El CIF fijo total, ¿verdad? El ejercicio nos lo indicaba por acá. Y los gastos administrativos. Y el gasto administrativo utilidad antes de impuestos. Entonces, ya a nivel de proyecciones, ¿verdad? Noten que los productos, ¿verdad? En este caso todos contribuyen, ¿verdad? Ya descartamos la primera hipótesis de que pudiéramos estar siendo, siendo subsidiarios con algún producto, ¿verdad? Y ese caso, esa hipótesis ya está descartada, ¿verdad? Pues en este caso no no se está subsidiando un producto desde el punto de vista de costos variables. Desde el punto de vista de los costos variables, no estamos siendo subsidiarios, porque todos contribuyen. Pero ahora vamos a analizarlo. Bajo el paraguas de costeo por actividades. Y para ello vamos a utilizar algunos valores que nos dieron por acá. Tenemos la producción. Tenemos la producción, tenemos los costos.
Tenemos los datos del costo y tenemos los componentes del costo fijo con sus respectivas actividades. Entonces, ¿qué dato particular vamos a anotar acá? Entonces, el paso 1, ¿verdad? Conforme a lo que vimos ayer. Identificar identificar las actividades, ¿verdad? ¿Verdad? El paso 2, ¿verdad? Relacionar, ¿verdad? Establecer los generadores de costo. Y ahora vamos con el paso número 3, que es costear. Costear la actividad. Entonces, ¿cómo haríamos para costear la actividad? Porque aquí tenemos las horas máquina, las corridas de producción, los embarques, las horas de ingeniería. Entonces, ¿con qué costos asociarían estos costos indirectos que vienen acá? La actividad, el costo, ¿verdad? El generador de costo, el nivel de actividad, ¿verdad? El nivel de actividad, entonces, ¿cuál sería un inductor de costos para la depreciación? El volumen, las horas máquina, las corridas, los embarques. ¿Cuál sería el inductor de costos que ustedes consideren más apropiado?
La depreciación, ¿verdad? En este caso estaría ligada a las horas de trabajo, ¿verdad? Que un equipo, si bien es cierto, yo lo deprecio por línea recta, ¿verdad? Su deterioro va a ir influido, entre otros aspectos, ¿verdad? De mantenimiento, por las horas de trabajo, ¿verdad? ¿Qué tan, mientras más lo acerca al 100% más rápido se va a desgastar la instalación, ¿verdad? La configuración, ¿verdad? Eso se hace para cada corrida de producción, ¿verdad? Cada vez que vamos a cambiar hay que calibrar máquinas y demás. Entonces noten que aquí estaríamos con el inductor de costo para una tasa de actividad de $30 por hora máquina. Y recuerden lo que hablábamos, que estos dos que son que el control de calidad y lo que es ingeniería como tal, y los podemos asociar, ¿verdad? Con control de calidad y las obras de diseño van de la mano con las horas de ingeniería. Entonces yo aquí lo podemos, recordemos que podemos, cuando tengo actividades homogéneas, si las actividades comparten el inductor de costo, y las actividades comparten el inductor de costo, son homogéneas, por lo que se pueden agrupar. Entonces, vamos a ir repitiendo el ejercicio, costeando cada una de las actividades. Entonces noten que ya ahora sí, con el paso 3, ya con la actividad costeada, vamos a proceder con el paso 4. Costear el producto, ¿verdad? Y es en este paso 4 donde vamos a siempre a descubrir
los horrores que ocurren en la empresa. Entonces vamos a tener materiales, perdón, mano de obra directa. Que recordemos que el costeo por actividad, ¿verdad? No es que me va a alterar el resultado y me va a hacer dar una mayor utilidad o una mayor o menor utilidad. Lo que me permite encontrar son los errores en el sistema de costeo. Materiales. Repetimos el ejercicio. El costo por el costo por cantidad. Y ahora vamos con los CIF. Y con respecto a los CIF, ya tenemos es ir multiplicando las tasas, ¿verdad? Por su respectivo, por los niveles de actividad que consume cada producto, ¿verdad? Y la tasa de actividad se multiplica la tasa de actividad por la cantidad de recursos consumidos. Entonces, aunque nótese que al final no estoy alterando en nada las cifras de la empresa. Aquí tengo los 806,000 del CIF, ¿verdad? Nada más que distribuidos en función de los recursos que me consume cada uno de los recursos. Pero ahora vamos a destinar el costo total de producción. Que sería la suma de los CIF distribuidos entonces ahí vamos con el costo total. ¿Y dónde viene aquí lo interesante en este punto? ¿Cuánto es mi costo unitario? Total entre el volumen. El costo entre el volumen.
Entonces, noten el costo, ¿verdad? Del método. Contrastémoslo contra el precio de... ¿A qué precio está vendiendo la... ¿Cuál fue la estrategia que había tomado la empresa? Subirle el precio a los reguladores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debería ser el precio teórico? Si replicamos el ejercicio del precio teórico, eh, la empresa subió el precio, pero ¿eso en qué le afecta o en qué la beneficia? ¿De dónde vienen los problemas de la empresa? ¿De la baja de precios o del mal costeo? Porque vea que la empresa más bien pareciera que está vendiendo los productos, en el caso de en el caso de las bombas, ¿verdad? Perdón, de las válvulas, las están vendiendo muy por encima del que debería ser el precio teórico, ¿verdad? Entonces, vean cómo distorsiona el, un mal sistema de costeo de la decisión de la empresa. Porque ya que supuestamente le habíamos subido el precio, pero ¿qué tiene de particular el precio de los controladores de flujo? Porque este es el precio, ¿verdad? Al que la empresa lo ha venido vendiendo. Pero según el costeo por actividades, el costo es mayor o menor que el precio. Para este caso particular, ellos han estado vendiendo los reguladores han estado vendiendo los reguladores con pérdida. Entonces vamos a proyectar para verlo en perspectiva
el impacto de ese mal costeo proyección de resultados, costeo de la empresa, ¿verdad? Tenemos de las ventas, el costo de ventas. El costo de ventas, ¿verdad? Entonces replicamos el ejercicio. Y tenemos la utilidad bruta. Y los gastos operativos. Ahí tenemos la utilidad antes de impuestos. Pero ahora proyectemos proyección de utilidades a precios a los precios de la proyección de utilidad bajo los precios teóricos. Las ventas. Entonces noten cómo ya de entrada el mal costeo el mal sistema de costeo está generando, perdón, una reducción
ingresos a la empresa. El costo de ventas eso no nos cambia. Entonces, de que existe un impacto, utilidad bruta. Porque vean que con los datos que venía trabajando la empresa, con el costo de la empresa, la utilidad bruta era 617,000. Y aplicando costeo por actividades, ¿verdad? Vendiendo el mismo volumen de producción, teníamos una utilidad, tendríamos una utilidad bruta de 826,000 dólares. Y si ahora le rebajamos los gastos operativos, tendríamos la utilidad antes de impuestos menos. Vean lo que está pasando si le hacemos una síntesis. Precios actuales, precios de la empresa, precios de la empresa, con los precios teóricos. Nótese cómo, ¿verdad? Influye el sistema de costeo, porque vea que a nivel de costo total no estamos afectando, no estamos realizando ninguna afectación. Pero ¿en qué nos está repercutiendo? En el precio, ¿verdad? A la hora de asignar mal los precios, ¿qué es lo que está ocurriendo con los reguladores de flujo? Que el precio al que lo estamos vendiendo incluso está ¿verdad? El precio ni siquiera compensa los costos
del producto. Claro, porque la empresa los está vendiendo 105, pero fabricarlo nos cuesta 117. Pero entonces, note cómo. Y eso nos lo vamos a dejar con una nota, lo vamos a poner aquí bien. En este caso particular, en este caso, sin modificar los costos, los costos de la empresa, el sistema de costeo repercute. El sistema de costeo repercute en los precios de la empresa. En los precios de la empresa. Siendo los reguladores a los reguladores de flujo vendidos con pérdida, ¿verdad? Y respecto a la misma, respecto a esta, es importante diferenciar el producto en términos unitarios, ¿verdad? Que el producto tiene un margen de contribución favorable, favorable o positivo. Sin embargo, es suficiente para compensar los recursos que demandan su fabricación, ¿verdad? Entonces, noten que este es el claro ejemplo que por ahí en algún momento a inicios del curso poníamos del uso de los recursos, ¿verdad? Como el ejemplo de la clínica privada. O sea, si el médico general tuvo un imprevisto de salud o que lo choca, o hubo un choque y en el punto donde fue el choque ya él no tiene por dónde desviarse para poder llegar a la clínica a tiempo, ¿verdad? Y le pondré, ¿verdad? Yo no le voy a cancelar la agenda al cardiólogo o al neurólogo para que me atienda con su medicina general, ¿verdad? Ya me tocará a lo interno y convencerlo de que atienda a los pacientes de recargo y ya, y desde un punto de vista de mercadeo, ¿verdad? De darle alguna regalía al cliente con un descuento en el examen de la vista o en una farmacia, ¿verdad? Hacerle algún descuento por las molestias, ¿verdad? Entonces, sucede lo mismo con el ejemplo de los reguladores. Tienen margen de contribución positivo, ¿sí? ¿Verdad? Cuando hacíamos el análisis, ¿verdad? El producto rebajado sus costos variables genera $292,000, pero la porción de costo fijo, ¿verdad? El recurso que me consume
Entonces, si lo vemos bajo un segmento, ¿verdad? Un análisis seccional, vamos a tener las válvulas, las bombas, los reguladores de flujo, entonces veámoslo desde el punto de vista seccional. ¿Verdad? Entonces, vean cómo se comprueba esos síntomas de los que hemos venido hablando. Porque la empresa, ¿verdad? De acuerdo ¿verdad? Aunque el sistema de costeo decía que debía venderse a $95, la empresa lo estaba poniendo en 105. Pero esos 105 ni siquiera estaban cerca, porque ¿cuánto me estaba costando fabricarlos? 117 $117. Entonces, a eso es lo que nos referimos, que el producto como tal no es rentable. ¿Por qué? Aporta contribución, sí, pero no compensa los recursos que necesito para fabricarlo. ¿Verdad? ¿Cómo se puede interpretar esto desde un punto de vista de ingeniería y sin ponernos muy técnicos? Que ya por ahí lo hemos hablado, ¿verdad? Que tal vez parar la línea y calibrar los equipos para el volumen tan bajo que se produce, no, no vale la pena, ¿verdad? Entonces, aunque el producto, ¿verdad? Genere un margen de contribución considerable respecto a las ventas y todo, el volumen no amerita que se fabrique, ¿verdad? Porque como veíamos bien acá ¿verdad? Incluso desde un punto de vista porcentual, es hasta mayor que el de las bombas, pero lo que pasa es que las bombas es el de mayor volumen de fabricación, mientras que el regulador de flujo es el de menor precio. Entonces, esta es la razón por la reducción de la empresa, ¿verdad? Entonces, vean cómo se va este caso, ¿verdad? Ya para cerrar el tema de costo por actividades, ¿verdad? Nos viene a reflejar lo que a inicios de curso, ¿verdad? Hemos venido hablando de la importancia del costeo. ¿Por qué?
mis procesos, ¿verdad? Mis productos o procesos requieren actividades. ¿Y qué es lo particular que tienen esas actividades? Que me demandan recursos. Y esos recursos, tras de que son limitados, son carísimos. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde está la pérdida de la empresa, ¿verdad? Porque vean que si ya con lo poco que conocemos y lo que hemos venido aprendiendo en estas 2 semanas con el costeo por actividades, alguien puede decir, pero un momento, no nos calza, ¿verdad? Si hasta el momento lo que yo sabía era que el margen de contribución de un producto tenía que ser favorable, los controladores me lo cumplen, ¿verdad? Están siendo, son rentables, ¿verdad? Contribuyen, pero ¿por qué entonces las utilidades se nos están viniendo abajo? ¿Verdad? Y noten el detalle particular que aunque la empresa, ¿verdad? Que a pesar de que la empresa baja, ¿verdad? De acuerdo a esa teoría, le está bajando el precio a las bombas, sigue siendo un tema de apreciación, ¿verdad? De mal costeo. En realidad, fabricar una bomba no nos cuesta 70. ¿Cuánto nos cuesta? 57, $57. El costo unitario de fabricación. Entonces, ven cómo el método de costeo puede ser un hecho que me genere sesgos a la hora de tomar decisiones. ¿Verdad? Entonces, esa es otra de las notas del ejercicio. Las notas del caso Wilkerson. Entonces, uno. ¿Verdad? El tema, el punto, como ya les decía, sí, el producto genera margen de contribución, pero la cantidad de recursos que tengo que destinarlos no los cubre, ¿verdad? Si lo vemos de manera individual. ¿Y cuál era uno de los requisitos del costo, volumen, utilidad? Que ese margen de contribución fuera lo suficiente para cubrir los costos fijos. Y en este caso, no los cubre, ¿verdad? La tesis de la administración, ¿verdad? Con respecto a las bombas, la reducción del precio de las bombas
y su impacto en las utilidades. Y su impacto en las utilidades de la compañía. Entonces, ese es el otro punto, ¿verdad? Porque si nos devolvemos en las, en las filminas, ¿verdad? Vean que la discusión de los directivos estaba centrada en las bombas. Que verdad que era que la utilidad se habían venido por debajo porque ellos, para no perder mercado con las bombas, que era el producto estrella, y hicieron lo mismo que la competencia, bajar los precios para mantener los volúmenes, ¿verdad? Incluso, vean que hasta me lo marcan con una estrella, y que le habían subido a los reguladores de caudal, pero que la demanda no bajó, ¿verdad? Entonces, tercero, que permite analizar para poder establecer los precios, ¿verdad? Porque si lo hago bajo otras metodologías, ya vimos que ya incluso lo podemos vender por debajo del precio de la empresa. Aunque si nos vamos a la teoría, la empresa dice que los debíamos de vender a 107, pero muy lejos de la realidad, ¿verdad? Las bombas ya no rentables, vendiéndolas precio al precio del mercado. Caso contrario, reguladores de caudal.
¿verdad? Entonces, eso a grandes rasgos es la síntesis del caso, ¿verdad? Que costeo por actividades no nos va a modificar los costos totales. O sea, no me va a modificar los costos totales de los productos de la empresa, ¿verdad? Lo que sí me permite es, de manera más científica, conocer ¿verdad? Conocer los recursos que me consumen, ¿verdad? Y darnos cuenta de si estamos cobrando o no lo justo, ¿verdad? Por ahí era también como les daba algún ejemplo de cuando yo me ganaba la vida dando tutorías particulares y obviamente no va a ser la misma tarifa, ¿verdad? Que yo cobraba estando en mi casa, ¿verdad? A que me hubiera dicho alguna amistad, compa, vaya, ayúdele a mi sobrina, ¿verdad? A Cóbano, ¿verdad? Y cobrando lo mismo cuando tengo que trasladarme, gasolina, ferry, ¿verdad? Entonces, por solo ir por una persona y 3 horas, ¿verdad? No, el ingreso no me va a compensar el consumo, el costo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me permite ver, que ver costo por actividades, ¿verdad? Mientras que otras metodologías de costeo me generan ese sesgo porque no me miden la realidad de los recursos que se necesitan, ¿verdad? Pero sí, ya a grandes rasgos, este sería el análisis del ejercicio, ¿verdad? Que la pérdida de la empresa y obedece al mal sistema de costeo, ¿verdad? Porque aunque incluso vendiendo a los precios teóricos, y se podría presionar, ¿verdad? Para que las bombas se vendan a 88, ¿verdad? Entonces esa pérdida de $1 no se ve afectada. ¿Por qué? Porque el mercado me está aceptando un precio, ¿verdad? Me está aceptando un precio muy alto para el caso de las válvulas. ¿Y cómo lo estamos? ¿Y dónde se compensa eso? Muy fácil, vamos a verlo en términos de precios. Precio de mercado, precio teórico, diferencia, el precio de mercado es el que ya vimos que la empresa está vendiendo. Precio teórico,
el volumen entonces vean cómo se va haciendo las compensaciones dentro de los productos, ¿verdad? Que en algún momento por ahí hablábamos ayer de eso, ¿verdad? Que en algunas ocasiones por temas estratégicos se puede llegar a dar, ¿verdad? Que ya la administración debe valorarlo en, en el momento, ¿verdad? Como les ponía el ejemplo del suministro de agua, ¿verdad? Que la Reserva autoriza una tarifa a nivel nacional, pero si lo vamos viendo por regiones, ¿verdad? Como decía por ahí uno de los ingenieros con los que yo trabajo, el GAM subsidia el resto del país, ¿verdad? Porque fuera del GAM es un tanto más caro el suministro, pero se paga igual en Guanacaste que acá. 12.500 por $1. Entonces noten que al final no hay desplome, ¿verdad? El hecho de estar vendiendo casi $2 por $1.19 por debajo del precio teórico, ¿verdad? Tenemos el colchón que nos generan las válvulas, porque el mercado no tiene ningún problema en pagarme 86 por las válvulas, porque lo considero un precio justo, pero ¿a dónde se viene el desplome para la empresa? En el beneficio neto. ¿Verdad? Que en el beneficio neto, que producto de ese mal costeo y por ende el precio asignado incorrecto, le estoy provocando una pérdida de $209.000 a la empresa. Entonces, vean lo que con el ejemplo, ¿verdad? Y estos al ser casos Harvard, ¿verdad? Son datos, ¿verdad? Con las cifras reales, ¿verdad? Entonces, más bien por ahí voy a darme la tarea, ¿verdad? No, no me comprometo, pero sí el profesor Eduardo Morán de la Universidad de Ecuador nos había ofrecido ayudarnos para tener acceso a Harvard, porque para nosotros como docentes y estudiantes es de acceso gratuito y hay casos bastante interesantes de análisis, ¿verdad? Y como este que les traigo por acá y que son ya con cifras reales, ¿verdad? Y si vemos un dato interesante que tenía por ahí la Filmina, nos hablaba de que estábamos en el año 2000, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Para marzo del 2000 eran esas cifras, hace 20 años, $200.000 y actualmente sigue siendo una cifra nada despreciable y en aquellos años mucho más. ¿Verdad? Entonces, dentro de las decisiones que hemos venido desarrollando, ¿qué, qué podemos decir? ¿Será rentable o no quitar las válvulas? Sí, sacamos ese último punto dentro de nuestro análisis y vamos a ver cómo quedan las utilidades.
la proyección del resultado, eliminando los reguladores. Entonces noten, ¿verdad? Lo que hemos venido hablando desde el inicio del curso, eso es, ¿verdad? Una verdad absoluta como la gravedad de Einstein, ¿verdad? Que cuando eliminamos un producto, el costo fijo, ¿verdad? El costo fijo común no se altera, ¿verdad? Ya si el producto tiene un alquiler de un equipo especializado o algo así similar, ¿verdad? Ese sí se modifica con la decisión, pero en el caso que nos ocupa, se mantiene constante. Entonces vamos a tener las ventas. Estamos quedando con las válvulas, las bombas. Tenemos el total. Costo de ventas. Utilidad bruta. Gastos operativos. Entonces, nótese como en este caso en especial, la empresa, ¿verdad? Si mantiene los precios, ¿verdad? Y si elimina el producto por el tema ¿verdad? Nada más de que no es rentable en sí mismo, ¿verdad? Por los costos que me ocupa,
más bien ahí lo hago peor, ¿verdad? Para la empresa. ¿Por qué? Porque lo estoy obligando a absorber la capacidad ociosa, ¿verdad? Y vean que en este caso terminamos encerrados en la coyuntura que no puedo vender a 120 porque no me lo van a comprar, ¿verdad? Perdería cuota porque bajé a 87 para no perder clientes. Entonces, ¿qué me toca hacer? ¿Verdad? Bajo este escenario. El escenario corresponde buscar un producto, un producto sustituto para los reguladores. Para los reguladores, dado que subir el precio de las bombas no es opción. Entonces, haciendo ya la forma del cierre, ¿verdad? Este era el caso que les traía, ¿verdad? Para ya cerrar con costeo por actividades y que vieran, ¿verdad? Lo que puede llegar a provocar un mal sistema de costeo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, vean siempre al final como contadores también, ¿verdad? Obviamente a nivel de costos también trabajamos en equipos multidisciplinarios, pero también, digamos, nosotros desde un punto de vista de metodología, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad de asegurarnos de que esté bien estructurado el precio, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo agarrar una oferta de una constructora y decir, mira, si la empresa dice que cobra esto porque va a utilizar tales equipos, ¿verdad? Y estos equipos, esta cantidad de personal, pero al final quien da la luz verde, ¿verdad? Para decir eso es correcto y es más eficiente que la metodología con la que se diseñó el presupuesto, ¿verdad? O no, lo que la empresa está diciendo es omisa en tal y tal aspecto, es ingeniería, ¿verdad? Entonces, ven que siempre termina siendo un trabajo multidisciplina y hay que tener siempre en cuenta el consumo de los recursos, como lo hemos visto acá. Entonces, esa era la síntesis. No sé si queda por ahí alguna consulta con el caso. ¿Verdad? Entonces, pues ahí iríamos cerrando por acá, ¿verdad? Y como se los dije la semana pasada cuando negociamos la reposición, esta otra hora, ¿verdad? Por ahí la dejamos a fondo para una tutoría ahora previo al examen, ¿verdad? Entonces ahí nos ponemos de acuerdo con las disponibilidades para las tutorías, que al final aquí ustedes no, conmigo no pierden en ese aspecto en cuanto a tiempo. Entonces quedamos por acá y nos vemos a la próxima semana. Buenas noches. Profe, buenas noches. Es con gusto, nos vemos.